Bien, les estaba diciendo que los testimonios y los fragmentos que hacen referencia a este historiador romano, Lucio Celio Antípater, están, entre otros, ¿no? Hay un montón de historiadores eh, de los cuales tenemos información, aproximadamente unos 100 historiadores romanos, que están recopilados en este libro que les estaba diciendo que había sido editado por Tim Cornell. Eh, bueno, cuando uno empieza a leer sobre los testimonios, empieza a leer sobre los fragmentos, lo que uno puede darse cuenta es que el consenso mayoritario es que Lucio Celio Antípater había escrito una monografía, es decir, había escrito una monografía sobre la guerra de Aníbal, que estaba muy, muy centrada en la figura de Aníbal y en la figura de Escipión el africano. Y era, entre otras cosas, también podemos saber que era una monografía que estaba escrita retóricamente, que tenía muchos recursos de estilo. De hecho, Cicerón, el testimonio de Cicerón es uno de los más importantes. Nos cuenta que Lucio Celio Antípater dice fue el primero en adornar los hechos con, ¿no? con los ropajes de la retórica. Y también incluía portentos, sueños, ¿no? Digamos, todos los aspectos vinculados con asuntos religiosos. Pero cuando vamos hacia los fragmentos en sí, lo que uno encuentra es que no hay ningún tipo de información o de dato que salga de lo que es puramente la guerra de Aníbal. Y por esta razón, la mayor parte de los estudiosos, los estudios sobre la obra de Antípater son viejísimos, hay estudios ya de 1820 y pico. Bueno, lo que uno encuentra es que no hay ningún indicio que haga referencia a Grecia. Entonces, uno acá empieza a pensar, bueno, pero ¿qué ha llevado a Trencle a afirmar entonces que la tercera década tiene que venir de, digamos, de una fuente como Lucio el Antípater? Porque él dedica un capítulo, digamos, exclusivamente a la tercera década y ahí adentro tiene un subcapítulo que digamos, hace referencia a lo que sería la parte griega, ¿no? A la Primera Guerra Macedónica. Y él ahí, frente a toda la evidencia disponible, sostiene y se mantiene bien firme y dice, no, acá esto no viene de Polibio. Y se mantiene en la idea de que toda esta información viene de Antípater. Entonces, cuando uno va a las fuentes, en realidad esto no está respaldado. Eh, eh, de hecho, digamos, en los fragmentos lo que uno ve cuando Livio menciona 11 veces a este Celio Antípater, lo que uno encuentra es que siempre hace relación a los eventos de Italia, específicamente de Italia. En 4 ocasiones lo va a criticar, va a hablar mal de él, va a decir que es un testimonio o no confiable o pone en duda algunas de sus afirmaciones. Y en una hace algo que es muy raro en Tito Livio, que es que acepta su autoridad como una autoridad válida. Así que, evidentemente, él tenía algún tipo de sentimiento encontrado sobre Lucio Celio Antípater. Es cierto que, como dice Trencle, es un autor muy citado, es uno de los autores más referenciados de toda la obra de la tercera década, así que tiene que haber sido una fuente principal. Lo que a mí me hace un poco de ruido es la afirmación de que todo lo que viene de Grecia viene también de él, ¿no? Me parece que no está respaldado en la evidencia. Bueno, les copio un poquito, por ejemplo, algo que Livio menciona en una versión de Antípater para que vean cómo se para frente a este autor. Al hacer referencia en uno de los primeros libros de la tercera década, especialmente al episodio de una batalla llamada la batalla de Ticino, la primera batalla en territorio italiano de la guerra, dice Livio lo siguiente. Celio, ¿no? Este Celio Antípater, atribuye a un esclavo de origen ligur el honor de haber salvado al cónsul. Les cuento que en el combate le ocurre a este Publio Escipión que, digamos, lo hieren en combate y lo terminan, bueno, aparentemente lo terminan salvando, ¿no? Entonces, aparentemente Celio había atribuido esta salvación a un esclavo, ¿no? Entonces, Livio dice acá, yo prefiero, no obstante, creer que es verdad lo que con relación a su hijo contaron un mayor número de historiadores y conservó la tradición. Acá Livio usa el verbo malo, ¿no? Malim equidem de filium verum esse. Y me parece interesante porque, bueno, un poco muestra cómo opera Tito Livio, ¿no? Él usa el verbo malo, que significa creo o prefiero creer, y en algún sentido se lo podría, ¿no? Un poco criticar a Livio
porque él prefiere creer lo que prefiere, lo que conserva la mayoría y no lo que dice un autor, que bueno, le da una versión que a él no le gusta, ¿no? Que es que él prefiere la versión donde el hijo lo salva, no donde lo salva un esclavo, que encima es un esclavo extranjero. Entonces, un poco me parece interesante para ver cómo opera, es como una pequeña pizca para ver cómo opera un poco el criterio de selección de Tito Livio. En cierto sentido nos sirve para mostrar que, bueno, que sus criterios no son a veces muy, por así decir, son un poco subjetivos, son un poco patrióticos, ¿no? Eh, Después, quería también copiarles uno de los comentarios que hace John Briscoe, que es el que escribe el artículo sobre Celio Antípater en este libro de Fragments of the Roman Historians, porque él va a llegar va a hacer una afirmación sobre el libro de Trancle bastante fuerte y dice lo siguiente, dice, Celio fue indudablemente una de las principales fuentes de Livio para la guerra de Aníbal y en el apogeo de la Quellen Critique, un sinónimo para Quellen Fortune, se dedicó un gran esfuerzo a intentar determinar qué partes de la tercera década provenían de Celio. Nissen había demostrado que era posible, identificar aquellos pasajes de los libros 31 a 45 que provenían de Polibio y aquellos que no. Sus sucesores pensaron que podían identificar las fuentes no polivianas en otras partes de las fuentes de Livio. Aunque no hay un trabajo específico para la tercera década, el consenso moderno es que esta interpretación es demasiado esquemática y optimista. Todo lo que puede ser con seguridad atribuido a Celio es lo que Livio específicamente le adjudica. Entonces acá, un poco Briscoe me parece que eh, le está respondiendo, ¿no? A autores como Trenkle bueno, tratan de adjudicarle a la obra de Livio una afiliación que es imposible de demostrar, y es una buena síntesis un poco de lo que estuvimos charlando hoy, ¿no? Es una síntesis que un poco nos resume en un solo párrafo digamos, el contenido de la clase. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bien, si no hay preguntas, pasamos a la última diapositiva de esta clase, que quizás sea un poquitín más corta que las clases anteriores. Bueno, para que vean cómo no está muerta, por así decir, esta tradición de la búsqueda de fuentes, ni mucho menos, van a aparecer otras interpretaciones digamos, sobre las fuentes de Tito Livio, que son incluso más recientes. Por ejemplo, en el año 2010, un autor estadounidense llamado David Levene, o David Levene, va a publicar un texto llamado Livy on the Hannibalic War, ¿no? Livio sobre la guerra de Aníbal, en donde va a defender una interpretación completamente opuesta o muy opuesta a la de Hermann Trenkle. De hecho, Levene en su capítulo sobre las fuentes de Livio, él tiene todo un capítulo sobre las fuentes, va a polemizar abiertamente con Trenkle y utilizando herramientas, digamos, analíticas de lo que tiene que ver con la literatura y la lingüística, va a usar conceptos como intertextualidad, alusión, ¿no? Va a utilizar conceptos más provenientes de lo que sería el campo de las lenguas. Este autor va a tratar de demostrar que muy por el contrario a lo que había dicho Trenkle, que había propuesto que no había ningún tipo de filiación entre las dos obras, al contrario, él va a decir no, para nada. Hay un montón de material para probar que efectivamente las dos fuentes están directamente conectadas y que Livio estaba usando directamente al texto griego, ¿no? Entonces, eh, bueno, él va a trabajar específicamente con los libros 21 y 22. Levene es consciente de que Livio no hace referencia directamente a la obra de Polibio. La primera vez que tenemos evidencia de que esto ocurre es en el libro 30, es decir, hacia el final de la tercera década. Entonces, la estrategia que va a adoptar Levene para demostrar que efectivamente hay una relación directa entre las dos obras, es decir, que si bien Livio no está mencionando directamente o haciendo referencia directa a Polibio, lo que está haciendo es haciendo una alusión, ¿no? Esta idea que proviene de la lengua, una alusión sería como una referencia no explícita al otro texto. Bueno, como les dije, Leven se focaliza en los libros 21 y 22,
y va a argumentar que la razón por la cual no hay una referencia explícita es porque esta es una costumbre de la historiografía antigua. Es decir, los historiadores de la antigüedad, dice Levene, no estaban acostumbrados a poner citas a pie de página. Bueno, directamente no había pie de página, ¿no? Si eran rollos de pergamino, difícil hacer una referencia a pie de página. Eh, Esto para mí no es un buen argumento, porque si bien es cierto que los historiadores antiguos no hacían referencias constantes a sus fuentes, ya vimos que Livio muchas veces menciona a sus fuentes, ¿no? Recién copiamos un ejemplo, donde él dice, Celio dice tal cosa, pero a mí no me gusta, ¿no? Entonces, no me parece un buen razonamiento aducir que Tito Livio no está usando una fuente y está aludiendo a esa fuente, pero no la está mencionando explícitamente. Bueno, Levene polemiza con Trencle y va a decir que, a grandes rasgos, y simplificando un poco, que es imposible pensar que las coincidencias múltiples que tenemos digamos, lo que sería la explicación y la narración de la guerra de Aníbal pueda venir eh, por una fuente intermedia, ¿no? Él va a decir lo siguiente. Livio está claramente escribiendo con el texto de Polibio directamente enfrente a suyo. Fíjense qué directo que es, ¿no? Repito, que Livio está claramente escribiendo con el texto de Polibio directamente enfrente suyo. Y aún más, está asumiendo que al menos una parte de sus lectores va a ser consciente de esto. Polibio es su fuente, pero también es el objeto de su alusión. Esto lo dice en la página 154. Y unas páginas antes, nada más, Levene también había dicho lo siguiente. Dice, en ciertas instancias particulares de la cuarta y quinta décadas, Livio estaba dispuesto a efectuar cambios más radicales al texto de Polibio, pero si pensamos que consultó las historias en la tercera década, nos encontramos con una situación completamente distinta donde un trabajo de reedición radical es la norma más que la excepción. Yo acá estoy de acuerdo con Levene. Si, como vamos a ver en la clase siguiente, aceptamos que, digamos, Polibio es fuente de Tito Livio, y yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con Levene, en lo que no estoy de acuerdo es que es en estos libros, pero sí acepto que más adelante es fuente de Tito Livio. Lo que me parece muy correcto y adecuado es cuando Levene hace referencia a que hay una reedición radical en la tercera década. Es lo mismo que yo percibo al hacer mi trabajo cuando veo el trabajo de adaptación que hace Lillo. Mientras que en la cuarta y en la quinta década, si uno analiza, no veo un trabajo radical en donde se cambia un montón. En la tercera década, como vamos a ver la semana que viene, hay un trabajo muy importante de recorte que no es equivalente al que vamos a ver en las décadas siguientes. Sigo. Otra forma de expresar esta objeción sería decir que hay lugares de la cuarta y quinta décadas donde es posible demostrar que el trabajo de adaptación es mínimo del Livio, ¿no? No hay ningún lugar de la tercera década donde podamos ver algo comparable. Y esto, a menos que podamos encontrar una mejor explicación, podría llevarnos a creer que no utilizó a Polibio en absoluto. Quiero señalar esta última oración cuando dice, no hay ningún lugar de la tercera década donde podamos ver algo comparable. Bueno, esta pequeña oración fue una de las cosas que a mí me inspiró mucho para focalizarme, para hacer foco en lo que sería la Primera Guerra Macedónica, porque yo justamente lo que detecto es que casi nadie se había dedicado a este evento y que justamente ahí era donde uno tenía que poner la lupa. Es decir, en eventos griegos, donde uno podía sospechar que hay una fuente griega detrás, y Levene parece no ser consciente demasiado de esto. Entonces, eh, bueno, en resumen, Levene cree que Livio es perdón, Polibio es fuente de Tito Livio en toda la tercera década y que no solamente es una fuente directa, sino que es una fuente a la cual Tito Livio está aludiendo todo el tiempo. Yo voy a polemizar con estos dos autores, tanto con Trencle como con Levene. Por eso me quería en esta clase un poco sentar las bases de ese debate para que después cuando veamos las fuentes primarias tengamos un poco más de sustento, por así decir, interpretativo con el cual discutir y dialogar, ¿sí? Bien, bueno, este sería, digamos, sería la última parte de la clase. No sé si quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer algún comentario. Yo quería Os- hacer un comentario eh, Maylene, te respecto escucho. de la diapositiva anterior, Sí, eh, vamos a la sobre diapositiva. si Polibio o
creo que sí, Polibio había elegido que lo salvaba el hijo y no el esclavo. En realidad, La yo, cosa era, yo no me acuerdo, Maylene, perdón que te interrumpa, pero para evitar sí, una mala interpretación. Yo ahora no sí, recuerdo exactamente qué dice Polibio, pero creo que Polibio dice que lo salva el hijo. sí, Eh, o sea, como que ahí están de acuerdo. Y podría ser un buen argumento, digamos, para apoyar la hipótesis de Levene. El que aparentemente apoya una interpretación distinta, y Livio nos dice explícitamente esto, es Celio Antípater. respecto de la elección de a quién creerle, me quedo pensando en la falacia de las mayorías, que pueden estar instaladas medias verdades o cosas absolutamente irracionales en la opinión común de la mayoría, o por lo menos de la mayoría de una región. Disculpen la imprecisión, ¿no? Por supuesto. Pero pensé en eso mientras estaba leyendo esa cita. Tal cual, ¿no? Cuando uno tiene que decidir a quién creerle, acá Livio parece optar por creerle al mayor número, por sobre al que podría ser, digamos, la interpretación correcta, ¿no? Entonces, si cuenta con mayor, él dice, bueno, prefiero creer. Este verbo yo lo copié en latín para que ustedes pudiesen ver exactamente cómo lo escribía Livio, porque por ahí en la traducción no se ve, pero este malin sería del verbo malo, que es prefiero creer, eh, o prefiero algo, prefiero que ser verdad, no, porque acá hay un verum esse, prefiero ser verdad, eh, y está en subjuntivo. Es como que es un prefiera yo que sea verdad, eh, ¿no? Que el hijo salvó, ¿no? Entonces, la expresión en latín no es del todo traducible al castellano, pero claramente nos muestra un poco el razonamiento de Livio en la selección de fuentes. Lo cual también yo un poco lo copié para, digamos, para mostrar que a veces hay momentos en donde Livio utiliza razonamientos que son un poco cuestionables en el proceso de selección y descarte de sus fuentes. Eh, Sí, también es, siguiendo con la cita, es elegir, privilegiar una relación de padre e hijo en un momento de necesidad por la de el amo y el esclavo. Tal cual, y yo esto lo conecto directamente con lo que había dicho Livio en su prefacio, ¿no? Es decir, que por sobre todas las cosas lo que hay que buscar es construir ejemplos que sean salubres y frugíferos. Eso es un poco lo que dice en el texto el latín, ¿no? Salubre et frugiferus. Es decir, que sean ejemplos eh, que despierten a los lectores, que los inspiren. Y quizás que alguien sea salvado por un esclavo no es muy meritorio, pero sí digamos, esta disposición filial, este amor filial, que es el amor que, por ejemplo, se preserva mucho en la tradición romana de Eneas por su padre Anquises, es un ejemplo noble y loable, no tanto así el del esclavo salvando a su amo, ¿no? Claro, eso. Bien, muchísimas gracias, Maylene, por la intervención. Creo que Berta también tenía algún comentario o alguna pregunta. Sí, sí, no era tan profunda. Era con relación a la discrepancia entre Trenken y Le el Bene. nombre. Sí, claro. Con lo cual sería más acertado inclinarse por él que por Trencle, porque si están discutido, digo, tendríamos que más o menos considerar el criterio del otro, ¿no? Bueno, Que, podría ser una interpretación. Yo como soy filosóficamente un poco escéptico, debo confesar que tengo cierta preferencia por los escépticos, voy a dejar que ustedes, después de examinar la semana que viene, que espero que sea un poco más entretenida que la clase de hoy, que fue un poco
intensa en el sentido, por eso también la hice un poco más corta, un poco intensa en la cantidad de datos y de información. La clase que viene espero que sea un poco más interactiva, en donde ustedes puedan ver, va a ser básicamente texto griego, texto en latín, ¿no? Con sus traducciones abajo para que ustedes puedan ver qué hace cada historiador y ustedes puedan decirme, a ver qué piensan. Acá hay una tradición directa, acá no hay una tradición directa, pueden ver alguna diferencia importante, ¿cómo la podrían explicar, no? Así que, bueno, un poco me gustaría que ustedes lleguen a sus propias conclusiones y que, bueno, eventualmente puedan tener algo quizás para escribir sobre el tema. Gracias. Gracias a vos, Berta. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Si no, vamos terminando con nuestra clase. Bueno, les agradezco a todos por el tiempo, por la paciencia y que tengan un lindo fin de semana. Adiós. Buen fin de semana. Adiós.